Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Esta es una enfermedad crónica que recién en el 2018 fue reconocida por la OMS. Se caracteriza por una acumulación anormal de tejido adiposo, principalmente, bien digo, en las piernas, y suele confundirse con obesidad. ¿Qué es el lipedema? Lo conversaremos junto a la kinesióloga Yubisa Pusic. Ella es directora del Instituto Lipedema Chile. ¿Cómo estás, Yubisa? Hola, muy bien, gracias por la invitación y por tener este espacio para hablar de un tema que la verdad que es reciente, es conocido hace poco tiempo en nuestra población, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir, tú bien lo decías, ¿no? Es algo que es bastante reciente, que de hecho, y ya lo conversaremos en este capítulo, que no cuenta con cobertura su tratamiento, pero que afecta a muchísimas mujeres. ¿Cuál es la prevalencia? Digo mujeres, pero también afecta a los hombres. Las mujeres son las más afectadas, ¿no? Sí, efectivamente, el lipedema es una enfermedad que afecta casi exclusivamente a las mujeres. Ya en el 99% de los casos la afectación se da en mujeres porque es una enfermedad que tiene un componente hormonal importante, pero hay en los casos estudios que se ha podido observar en algunos hombres, pero exclusivamente es de mujeres. Es muchísimo más masivo en las mujeres. Expliquemos en qué consiste, cómo alguien que no ha escuchado nunca del lipedema, ¿cómo se puede imaginar esta enfermedad? Bueno, el lipedema es una enfermedad progresiva, crónica, inflamatoria que afecta principalmente el tejido adiposo y esto responde, ¿verdad?, con cambios hormonales importantes, por ejemplo, en la pubertad, en la menopausia, en el embarazo, y ahí es donde se manifiesta esta acumulación excesiva de tejido graso, sobre todo en las extremidades, en las piernas, y también un 30% de los casos también incluye brazos. O sea, se centra especialmente en las piernas y en algunos casos incluye también este tejido adiposo en los brazos. Sí. ¿Cuál es la prevalencia o la incidencia de esta enfermedad? ¿Qué es lo que se ha estimado? Supongo que además por ser una enfermedad relativamente nueva, entre comillas, ¿no?, que se ha reconocido recién en el 2018, lo comentábamos por la Organización Mundial de la Salud, puede que no haya tanto estudio ni encuesta de salud, pero ¿qué es lo que se estima? Sí, se estima que alrededor del 11 al 18% de la población puede tener lipedema y las cifras aún no están claras porque es muy subdiagnosticado, a veces erróneamente confundido con obesidad, pero a nivel mundial se estima entre un 11 y un 18% de afectación en las mujeres. Perfecto. Yubisa, me gustaría que revisáramos una primera gráfica de clasificación sobre el lipedema y que también nos da una referencia, ¿no? La clasificación del lipedema. Hay distintos tipos y ahí quizás viendo estas imágenes las personas en la casa se pueden hacer una idea de en qué consiste. Si me puedes ir explicando estos tipos, ¿no?, que llegan hasta el quinto tipo o tipo número 5. Sí. Efectivamente hay una clasificación del lipedema, en este caso en tipos que afecta ciertas zonas del cuerpo. El tipo 1 que afecta principalmente a la zona de las caderas, el tipo 2 que ya compromete muslos hasta las rodillas, el tipo 3 como se ve ahí en la imagen que afecta a la extremidad inferior completa, pero esto es importante, sin comprometer el pie, ¿ya? El tejido graso llega hasta la zona de tobillo, el tipo 4 que ya involucra la extremidad superior y el tipo 5 que es un poquito más raro, pero principalmente afecta a la zona de la pierna. Que se concentra en la pantorrilla, en esa región, ¿no?, de la pantorrilla, exactamente. Perfecto. ¿Y cómo se podría una persona, bueno, la idea es que nunca se autodiagnostiquen, que si tienen alguna sospecha o alguna característica que les llame la atención, consultar a algún especialista? Pero ¿qué signo o cómo podemos ser más claros a la hora de que las personas en sus casas se den cuenta o sepan diferenciar una pierna que está aquejada por obesidad, por ejemplo, que lipedema? Sí, eso es una pregunta bastante frecuente. Además de tener 5 tipos, el lipedema tiene 4 grados. ¿Ya? Por eso que es progresiva. El grado de hecho mayor es un lipolinfedema en donde también está lesionado ya, alterado el sistema linfático.
¿ya? Y las pacientes normalmente, como te decía, se manifiesta la sintomatología en estos cambios hormonales principales que se dan en la pubertad, por eso que hay que tener también las mamás mucha consideración con su hija si ya van notando que tienen una desproporción principalmente entre el tronco, ¿verdad?, y las extremidades. Eso es como lo primero que se comienza a notar visualmente. Eso llama la atención, Eso perdona que te llama la interrumpa, atención. Yubisa, que Sí. de hecho nosotros hicimos una nota, preparamos en nuestro bloque de Conciencia 24/7 justamente de este tema, y eso era lo que también alertaban las pacientes, ¿no? De esta diferencia, de esta que muchas veces lo que se encontraban ellas, que haciendo dieta adelgazaban muchísimo del tronco, pero no influía en sus extremidades. Y antes de que continúes, me gustaría que también cargáramos la gráfica de las etapas para que pudieras profundizar en eso. Sí, claro. Pero también tú me estabas diciendo, ¿no?, que ahí es una enfermedad progresiva. Sí, es una enfermedad progresiva que normalmente tiene estas 4 etapas. La etapa número 1 generalmente visualmente todavía no es tan importante, pero sí yo ya puedo palpar, por ejemplo, algunas irregularidades en la piel, empieza a acumularse el tejido graso, ya en una etapa 2 ya tiene mayor sintomatología, principalmente dolor, ya pesadez, en una etapa 3 incluso ya pueden haber zonas de tejido graso, incluso prácticamente en algunos casos colgajos de piel con tejido graso que van a limitar la movilidad, entonces ya empezamos con un tema funcional importante. Claro. Y en el tipo 4 ya tenemos un lipolinfedema, que ya son pacientes muy afectadas, que tienen un dolor importante, que en muchos casos apenas caminan, y esos casos son más severos y ahí requieren ya una intervención quirúrgica, que también es una de las opciones terapéuticas dentro del tratamiento. Claro, ya profundizaremos en el tratamiento, pero la relación que ustedes van teniendo con los pacientes, ¿qué les dicen? Ellos también, esto no es tan solo estético, que eso sigue siendo válido, digamos, de que generen muchas problemáticas con ello, pero también tiene un componente de dolores, lo que tú planteabas también de movilidad. ¿Qué les comentan las pacientes que sienten con el lipedema? Sí, también respondiendo un poco la pregunta que me había hecho en cuanto a cómo se manifiesta, lo primero, bueno, esta desproporción que se nota en el cuerpo desde muy jóvenes, la pubertad, también puede ser durante el embarazo, ¿verdad?, la menopausia, que se empieza a manifestar estos signos y síntomas, y el dolor es una de las características más importantes, junto a la sensación de pesadez, de hematomas espontáneos, por ejemplo, que los pacientes se tocan o se rozan con algo y después aparecen hematomas, la hipersensibilidad al tacto. Las pacientes también incluso se ponen polera, los pantalones, ese roce ya les genera un malestar importante. Y muchas veces el subdiagnóstico tiene que ver con eso, con limitar un poco lo que la paciente siente y los síntomas que tiene, porque en el fondo una paciente dice, sí, me duele las piernas, pero ¿cómo objetivamos ese dolor? ¿Es subjetivo? Claro. ¿Es obesidad? Y ahí es donde es importante el diagnóstico diferencial, que muchas pacientes no llegan a la consulta después de haber pasado por muchos especialistas, vascular, programas de pérdida de peso importante, y como normalmente este tejido graso que es patológico no responde al ejercicio, a las dietas convencionales, que lo que pasa es que se subdiagnostica y las pacientes pasan mucho tiempo sin tener este diagnóstico adecuado. Y suele venir acompañado, ya supondré, de mucha frustración, ¿no? De no tener una respuesta y no estarse tratando adecuadamente. Una vez que los pacientes, ustedes ya lo diagnostican, ya saben que puede ir, digamos, se dan cuenta que es el lipedema su diagnóstico, ¿van variando dependiendo de la etapa en la que estén el tratamiento que se va a entregar a esa paciente? Sí, efectivamente, lo que primero se realiza es el diagnóstico diferencial, ya de otras patologías, como obesidad, que se suele confundir como linfedema. El diagnóstico principalmente es clínico, entonces se hace un examen clínico. Nosotros en el centro hacemos además todo un estudio de composición corporal a través de bioimpedanciometría para también determinar efectivamente cuánto porcentaje de tejido graso tienen estas pacientes, cuán inflamadas están estas pacientes. Medimos también el dolor, que nosotros estamos estudiando mucho la relación de dolor con las pacientes con lipedema, evaluamos eso subjetiva y objetivamente, y de acuerdo a la etapa justamente que estén, el tipo y la etapa de lipedema que tengan, planteamos un tratamiento de manera personalizada, ¿ya?
Esa es la forma de abordar. ¿Y ese tratamiento, en qué suele consistir? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que tienen, la oferta terapéutica a la que se enfrentan los pacientes con lipedema? Bueno, como parte de esta patología es multifactorial, ya eso es la base, es una enfermedad crónica, ya que eso también es importante que los pacientes lo tengan en consideración, requiere de un equipo multidisciplinario, ¿ya? Porque tiene una afectación física, emocional, psicológica, social, nutricional y funcional. Entonces, para eso nosotros trabajamos en equipo con nutricionistas, con nutriólogos, con psicólogos, con cirujano vascular, cuando necesitamos derivar, por ejemplo, porque el 40% de los pacientes con lipedema pueden tener una afección, una alteración vascular, y el 50% de los pacientes también tienen obesidad, también pueden concomitar. Claro. ¿Ya? Entonces, los tratamientos también debemos diferenciarlos, porque una paciente con obesidad también requiere de otro tipo de abordaje distinto un poco a lo que es el lipedema, pero es multidisciplinario. Entonces ahí, por supuesto, dependiendo de cada paciente se va modificando. Algo que mencionábamos en la presentación, ¿no? Que además, por ser una enfermedad relativamente conocida hace poco o catalogada como tal hace poco, tampoco tiene cobertura. ¿Qué tanto tienen que desembolsar los pacientes, no solo ya para, si estamos hablando de tratamientos quirúrgicos, intervenciones quirúrgicas, que ya sabemos que puede ser mucho más abultado, sino para cosas más simples, como por ejemplo el uso de panties? Tengo entendido que usan cierto tipo de implementos específicos para el control del lipedema. Sí, como tú mencionas, el tratamiento del lipedema, además de todo del equipo multidisciplinario, por ejemplo, requiere un tratamiento compresivo, que eso va a aliviar el dolor, cuidados de la piel, y dependiendo de la etapa también puede que llegue a una cirugía, y lamentablemente en Chile aún no está reconocido como una enfermedad, por lo tanto no tiene una cobertura por FONASA, por ejemplo, que genera una barrera en el acceso, sobre todo en la cirugía, que tiene un costo mucho mayor. Pero nosotros, como es un tratamiento que, por ejemplo, incluye sesiones de kinesiología, de ejercicio, de alimentación, de nutrición, sí, algunos pacientes que tienen ISAPRE, por ejemplo, o seguro, pueden reembolsar. Que eso sí es bueno, porque en el fondo, de cierto modo, pueden aliviar un poco el bolsillo y los costos, y tratamos que sea lo más accesible para todas nuestras pacientes, porque la idea es que tengan un buen tratamiento, que alivien sus síntomas y que tengan una mejor evolución y calidad de vida. Claro, y debe ser una lucha también tanto de los especialistas que se relacionan con el lipedema como de las mismas asociaciones de pacientes. Nosotros también hablábamos con asociaciones de pacientes que nos conversaban un poco de esta procesión que llevan a cabo para encontrar tratamientos, para tener acceso a esos tratamientos, una mejor cobertura, y además que al ser una enfermedad crónica es algo que van a tener que mantener en toda su vida. Me gustaría también que revisáramos algunas gráficas que ustedes nos hicieron llegar como Instituto Lipedema Chile, del tratamiento. ¿A qué se refieren con este tratamiento conservador y qué tipo de cambios, pese a ser una enfermedad crónica, se pueden ir viendo o cómo se puede ir aliviando, por ejemplo, el dolor en las piernas? Bueno, nosotros tenemos un tratamiento médico, se refiere al tratamiento conservador. Perfecto. ¿Ya? Ese es el tratamiento que incluye compresión, sesiones de kinesiología. Nosotros tenemos un equipo de kinesiología cardiometabólico que ayuda con el ejercicio, ¿ya? Es un ejercicio de baja carga, que es importante que los pacientes mantengan un buen entrenamiento de su fuerza muscular, sobre todo para mejorar el retorno venoso, la vascularización, el drenaje linfático, que eso es uno de los efectos del ejercicio, además de ser antiinflamatorio. Y tenemos un equipo de kinesiología avanzado que hacemos en el instituto, en donde ahí usamos tecnologías, ya equipamientos de fisioterapia, para ayudar a disminuir el volumen de las extremidades, a descongestionar, como se ve en este caso. Claro. Si bien las pacientes, ¿verdad?, acuden por síntomas como dolor, pesadez, también a muchas les preocupa el componente estético. Claro, y es perfectamente válido. Es muy válido, y de hecho una de las razones también que se presentan las pacientes porque
tienen este componente estético importante, que no pueden usar short, que se sienten mal si van a la playa, que se están cubriendo las piernas, las poleras cortas, todo eso le impacta mucho en su autoestima. Entonces nosotros también abordamos en el instituto no solamente la parte funcional, mejorar el dolor, los síntomas, sino que también tratamos de lograr resultados como este, en donde disminuya esta fibrosis que se ve característica del tejido adiposo, que se vea la piel más lisa, en aspecto estético mucho mejor, y eso lo valoran bastante las pacientes y lo podemos lograr con ciertos tratamientos avanzados en kinesiología. Claro. Revisemos otra de las imágenes que nos han hecho llegar, en donde se ve una notoria diferencia también en lo que tú mencionabas, no solo el volumen, sino en ¿cómo decirlo?, la textura. Y eso que vemos ahí, ¿a qué apunta eso? Son pacientes que optan por la cirugía, que es una liposucción selectiva, que no es una liposucción estética tradicional. ¿Ya? Son cánulas más pequeñas, tienen otros procedimientos que eso lo hacen cirujanos plásticos acreditados, que son pocos los que operan lipedema. Nosotros contamos con un cirujano plástico dentro del equipo, y estos casos, por ejemplo, no solamente se operan cuando llegan al hipolipedema, que es lo más común. También hay pacientes que optan, al ser una enfermedad crónica, por querer operarse, y de todas maneras siempre es importante que se mantengan los hábitos, porque aunque se recurra a la cirugía, que va a disminuir muchísimo el volumen, el tejido graso, es importante que ellas mantengan para poder seguir con un buen resultado a lo largo del tiempo en una enfermedad crónica, independiente de la cirugía. Claro. Estamos conversando con Yuvisa Pusic, ella es kinesióloga y directora del Instituto Lipedema Chile, hablando justamente de esta enfermedad. Vamos a ir a una breve pausa, Yuvisa, y ya seguimos conversando sobre este tema, pero antes, aconsejarles que si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando de lipedema junto a Yuvisa Pusic del Instituto Lipedema Chile, kinesióloga, y quien trabaja justamente con pacientes y estos tratamientos para poder solucionar, en parte, aliviar a quienes padecen de esta enfermedad. Yuvisa, ¿cuánto se confunde también el tema con la celulitis? ¿Qué es lo que te han contado las pacientes que les toca también esta procesión por distintos especialistas, como es una enfermedad subdiagnosticada también? ¿Qué mitos también se encuentran dentro de este camino por llegar al diagnóstico del lipedema? Sí, una de las patologías que más frecuentemente se pueden confundir es con la celulitis, ¿ya? Que en realidad celulitis no obedece al concepto médico como correcto, porque una celulitis, por ejemplo, en el área dermatológica es una infección en la piel. Nosotros le mal llamamos celulitis a una lipodistrofia, que el componente principal también es una alteración de la microcirculación, pero que no tiene las características del lipedema, que el dolor es la primera manifestación que tienen las pacientes, ¿ya? Y que la celulitis, por ejemplo, en cambio, si hace una buena alimentación, si hacen ejercicio, generalmente comienzan a tener buenos resultados. No así en el caso del lipedema, que es un tejido ya más fibrótico, endurecido, y que incluso pese a baja importante de peso, a cirugía bariátrica, nosotros tenemos muchas pacientes que se han realizado cirugía bariátrica y el volumen de las extremidades no baja, ¿ya? La desproporción se mantiene. ¿Okay? Y en relación a la obesidad, que es el otro diagnóstico muy común, el tejido graso en la obesidad no duele, ¿ya? No duele, esa es una principal característica. Y además se distribuye homogéneamente,
en todo el cuerpo, no tiene esta preferencia por las extremidades. Y la otra diferencia es que también al hacer ejercicio o un cambio de alimentación importante, empieza a disminuir el tejido graso, el porcentaje de grasa total. Perfecto. ¿Responde el lipedema o disminuye su sintomatología con, por ejemplo, masajes? Que eso también hay muchas, no solo clínicas estéticas, sino muchos centros, hoy en día centros de depilación, por ejemplo, que han agregado nuevas prestaciones a sus clientas, incluyen los masajes. ¿Cómo ven ustedes también eso, digamos? ¿Tienen que los pacientes con lipedema asesorarse o ir a ciertos especialistas y a centros específicos o pueden, por ejemplo, ir a hacerse masajes a algún otro tipo de centro más estético? Ya, eso es súper importante porque en el último tiempo, yo te diría en el último año, se le ha dado bastante visibilidad en redes sociales, en medios de comunicación. Nosotros como instituto trabajamos hace 10 años. Para nosotros no es una patología nueva, ¿ya? Porque veníamos viendo pacientes con obesidad, con cirugía bariátrica, y ahí notamos este cambio en la extremidad y que las pacientes siempre cuando ejercitaban estaban con dolor, aumento de volumen, etcétera. Y en el fondo lo que Lo que ustedes recomiendan, ¿qué Eso, es exactamente? Ya, lo que nosotros recomendamos es asistir a un centro especializado porque si bien como ha aumentado esta difusión en redes, en medios de comunicación, las pacientes tienden a buscar ayuda, tienden a buscar quién los pueda tratar y también hay centros estéticos o lugares que no tienen el conocimiento apropiado, que no están conformados por un equipo de salud que sepa de la especialidad, porque incluso en el área médica hay mucho desconocimiento. No hay profesionales que estén capacitados, no hay formación profesional. Nosotros hemos trabajado mucho en eso, en poder guiar a profesionales de la salud, en educar a través de nuestras redes, a través de cursos también que hemos desarrollado en el manejo del lipedema. Y el lipedema no es una enfermedad que sea solamente abordada por un profesional. Tiene que ser en un equipo especializado y hacer, por ejemplo, masajes, o también nos preguntaban mucho por la maderoterapia, todos estos tratamientos de ese tipo. Claro, ahora además hay un montón de ofertas. Un montón de ofertas, porque en el fondo también las clínicas, al ver que esto está un poquito más conocido, las pacientes se va viralizando, tratan de hacer una oferta. Pero ¿qué pasa? Que incluso haciendo masaje, una maderoterapia, por ejemplo, una paciente que tiene un comprometido el sistema vascular, linfático, puede generar, o sea, aumentar el dolor, aumentar la manifestación de pesadez, porque el masaje, como hace fuerza en el fondo, aumenta la vascularización y eso hace que aumente el edema, la pesadez, el dolor y toda la parte inflamatoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con el especialista que tú vas a ir y que además tenga estudios, abordaje en pacientes con lipedema. Perfecto. Yubisa, ¿te parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a ustedes a través del hashtag El Especialista Responde? Fernanda Carvajal pregunta, ¿es posible prevenir el lipedema si en mi familia hay personas que ya lo tienen? Sí, como tiene un componente progresivo, ¿ya? Lo primero es el diagnóstico precoz. Si nosotros ya logramos un diagnóstico precoz, tiene muy buen pronóstico y eso hace que evite una progresión. Por ejemplo, que ya las pacientes tengan una alimentación antiinflamatoria dada por una nutricionista que conozca el área, que haga ejercicios, por ejemplo, que mejore su sistema circulatorio, que use una compresión adecuada. Eso ya son medidas de prevención. Si tú ya tienes genéticamente un componente como la mamá, abuela con lipedema, se puede prevenir de cierta manera, ¿ya? Como la expresión de la enfermedad. Pero hay que tener ojo en las etapas cruciales. Por ejemplo, cuando te embarazas, cuando estás en periodos de menopausia, ahí sí hay que acudir de todas maneras si ya comienzas con la primera sintomatología. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Sebastián Osvaldo pregunta, ¿pueden los hombres también padecer lipedema y sus síntomas empeoran con el tiempo? Mira, como te comentaba, es poco común que pacientes varones tengan lipedema. Normalmente los casos que se han reportado han sido pacientes que tienen trastornos hormonales,
¿ya? Y en esos casos se han podido manifestar también un exceso de tejido adiposo, por ejemplo, lo típico en el hombre, que se puede aumentar el tamaño de las mamas por los cambios hormonales. Claro. Lo mismo pasa con las extremidades. Entonces, en esos casos aislados se ha reportado este cambio hormonal, y ahí obviamente tiene que tratarse con endocrinólogos, nutriólogos, etcétera, para poder también abordar de manera específica el ese tema hormonal. desarrollo hormonal. Claro, pero la relación es 99-1, Sí. o sea, 1% de hombres afectados y la gran mayoría se trata de mujeres. ¿Y los síntomas empeoran con el tiempo? Esto es como un repaso de la materia de nuestro capítulo, pero efectivamente va progresando, ¿no, el lipedema? Sí, puede ir progresando si las pacientes no se tratan idealmente con la primera sintomatología. Ahora, nosotros estamos retardados años en el tratamiento, no solamente en Chile, esto es a nivel latinoamericano. Yo he estado invitada en varios países, he estado en Argentina hace poco, en Brasil dando charlas, y incluso en otros países de Latinoamérica aún no es conocido el lipedema, está recién como incorporándose la patología y estudiándose la patología. Claro. Entonces, eso es importante, reconocer los síntomas, ya el dolor, la pesadez, los hematomas espontáneos, la pérdida de movilidad, que también está asociado a otros trastornos osteoarticulares, por ejemplo, hiperlaxitud, pacientes que tienen, por ejemplo, el genus valgus, que se llama, que son como las rodillas en X. Ya. Eso también está asociado al lipedema, y muchas de las pacientes que nosotros evaluamos tienen estas alteraciones en la pisada, por ejemplo, en la marcha, que ya uno ahonda un poquito más, y también tienen esta afectación. Claro, y como en todas las patologías, mientras más precoz sea el Sí. diagnóstico, mejor es el pronóstico. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes. Nerio Boscán, tengo entendido que el lipedema puede ser resistente a dieta y ejercicio. Entonces, ¿cómo se puede reducir? Hay distintas alternativas, ¿no? Sí, si bien el lipedema es resistente a dieta y ejercicio, está indicadísimo hacer ejercicio de bajo impacto, porque el ejercicio en sí tiene un componente antiinflamatorio importante, una multipíldora. Lo mismo que la alimentación, pero de tipo antiinflamatoria, ¿ya? Es importante hacer esta gestión de los cambios de hábito, porque eso va a evitar que progrese y además también mantener los resultados en el tiempo. O sea, de todas formas contribuye. Sí, de todas maneras contribuye ambas cosas, y son indicadas dentro del manejo conservador del lipedema. Y a eso, a la dieta y ejercicio, que lo evaluará cada especialista con el grado de avance, de progresión que tenga del lipedema, se suman los tratamientos que pueden ser desde mínimamente invasivos hasta ya la cirugía. Exacto. De hecho, cuando hacen ejercicio, sí es importante, por ejemplo, el uso de compresión, que también lo habíamos hablado dentro de los tratamientos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el ejercicio, también aumenta la vascularización. También eso puede agravar el edema, ya la pesadez de las pacientes. Y lo otro, que hay un componente que también se ha estudiado, que a los pacientes con lipedema les cuesta un poco más ganar fuerza. Entonces también es importante el ejercicio de fuerza en el paciente lipedema, y ahí la prescripción siempre es personalizada. Y las otras opciones terapéuticas que también te comenté, las sesiones de kinesiología con equipamiento avanzado para descongestionar las extremidades, para disminuir el volumen de tejido graso, que nosotros también tenemos esas opciones, la alimentación, el nutriólogo, todo eso, la parte psicológica, porque también está afectado la parte emocional, psicológica, hay trastornos de conducta alimentaria asociada en muchos casos, ansiedad, depresión. Entonces, es bien minucioso el abordaje de nuestras pacientes. Perfecto. Yuvisa, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo del especialista, que hemos querido tratar justamente esta enfermedad no muy conocida, pero que nos han ido conversando, ¿no? Personas, auditores, de que es también necesario conocer más detalles para no sentirse solos también en esta procesión que a veces se torna una patología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, invitarlos para, si tienen estas dudas, si les quedó ahí alguna consulta, para que sigan también nuestra red, Instituto Lipedema Chile, y el diagnóstico precoz, lo más importante, y ya no estás sola, eso también es importante, el acompañamiento de un equipo especializado hace la diferencia en el pronóstico de esta enfermedad.
Muchísimas gracias, Yubisa. También te invitamos a ti, a las personas en la casa, que revisen 24horas.cl. También en nuestra plataforma Conciencia 24/7 tenemos una nota en donde también profundizamos y hablamos con pacientes que nos cuentan un poco más detalles de esta enfermedad. Ahora siga en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan una excelente tarde. Chao.